esencial. Pero bueno, sigamos con la pregunta de ustedes. Yo me gustaría preguntar algunas cuestiones más, digamos, dogmáticas del derecho administrativo. ¿Cómo ve hoy el derecho administrativo? Algo dijo de esta orientación, que dijo también que no es nueva hacia los principios, algo dijo de la discrecionalidad, pero aunque sea dos o tres cosas que usted ve en el derecho administrativo de hoy. Yo creo que hay un cambio que empezó a operarse antes de la Constitución del 94, con la defensa judicial del medio ambiente, ahí empezaron los intereses difusos, con la protección del consumidor, ahí salió la ley de defensa del consumidor, con acciones de clase, y luego viene la Constitución del 94, que en esa tendencia empezada un poco antes, y algunos fallos muy buenos de la Corte de aquel entonces, la Corte del 94 pone los derechos de incidencia colectiva, frase que antes de ese momento yo no conocía, y a partir de ese momento la uso. ¿Para qué me voy a poner a decir si es la mejor frase o mejor decir interés difuso? La Constitución dice derecho de incidencia colectiva, pues eso es, derecho de incidencia colectiva. A partir de allí se produjo un cambio que empezó el siglo pasado, en la época del menemismo. La justicia hizo muchos fallos innovadores y la Corte menemista a muchos los tachó, pero muchos quedaron firmes a pesar, muchos no fueron a la Corte, a muchos se les perdió recursos extraordinarios, otros decidieron aceptar el fallo. O sea, el derecho empezó a cambiar mucho, el derecho administrativo, ¿no?, en la época de Menem. El derecho judicial, digamos. Con esta Corte, la Corte esta ha dado un poco un empujón en esa línea. Y de pronto a veces le pone un paso un poco más atrás, un poco más adelante. Entonces tienen fallos como Calaví, como Mendoza, son fallos realmente importantes, pero vienen con una jurisprudencia de grado también importante. Entonces ahora los jueces de grado se animan más a explorar un poco más el mundo del derecho. Yo diría que los que están más explorando el mundo del derecho son los jueces de la ciudad, que tienen un código y una constitución bastante amplia y progresista, con lo cual lo tienen loco al gobierno. Pero el gobierno se ha vuelto ágil frente a esto, es decir, hace suficiente cantidad de cosas como para que le paran una pero sigue haciendo 9. Está haciendo una cosa ya, otra ya, otra ya, le meten un amparo acá, una cautelar allá, la otra. Y está funcionando el sistema por, digamos, ayuda de los jueces. Yo siempre doy el ejemplo de un amigo mío, Scheibler, que es juez de la ciudad. Muchas veces Macri lo señaló como el enemigo, Scheibler. Pero Scheibler es un tipo que contribuye al crecimiento del derecho y de la cosa pública. Por ejemplo, el Metrobús de la 9 de julio. Yo estoy en la calle Santa Fe, iba a terminar en su plan original en la calle Arroyo, creo, uno o dos después. Así que yo estaba ahí mirando cómo venía el Metrobús. Scheibler dicta una cautelar, le da traslado a la administración pública, presentan 5.000 páginas, Scheibler se las estudia, labura, no solamente él, claro, los secretarios, los empleados, todo es un equipo de gente trabajando, es lo de siempre. Scheibler es la cabeza visible, pero son todos trabajando. Y en base a la legislación y en base le dice, bueno, mira, acá algunas cosas no podés hacer. ¿Por qué? Porque hay la ley tal y la ley tal y la ley tal, y entre ellas, por ejemplo, resulta una cosa que nadie le había pensado antes. ¿Por qué? Porque no le habían estudiado bien. Que no se pueden trasplantar. Los ombúes son tres plantas, porque se mueren si los trasplantan. ¿Y qué pasa? Había varios ombúes ahí. Yo miraba los ombúes y digo, ¿y qué van a hacer ahora? Entonces dicta la cautelar Scheibler, la sentencia, perdón, no, la cautelar, dando, digamos, variantes. Tiene que hacer un espacio verde equivalente y no menor al que estaba antes. Y tiene que controlarlo esto a alguien que sepa. Y tiene que fijarse que se cumplan tales y cuales condiciones. ¿Qué hizo la administración pública? Leyó bien el fallo, transó, lo consintió. Entonces, ¿qué hizo? Terminó el Metrobús un poco antes. El Metrobús vieron que termina y sale por los costados, yendo para el lado del aeropuerto. O sea, antes de Santa Fe ya termina y se sale los colectivos costados. ¿Por qué? Porque están los ombúes y no se pueden trasplantar. Ahora, esto es un poco
un problema de que no lo pensaron lo suficiente los tipos que lo armaron. Pero sí están los jueces que piensan. Y están todos los jueces que están, y han ahora aumentado el número, y que están controlando todos los actos de la administración pública. ¿Por qué? Porque están todas las organizaciones de vecinos y defensa consumidor y defensa de esto y defensa del otro que meten los amparos, que son gratis y que se resuelven pronto. ¿Y eso por qué? Porque hay un sistema jurídico que lo permite. Un sistema jurídico que hace 30 años era inimaginable. El grado de actividad judicial que hay en la ciudad, digamos, es enorme. En la provincia, con el contencioso, también es muy amplio, pero ya ahí, digamos, hay un poder mucho más fuerte. Quien quiera que sea el gobernador, no importa, es una jurisdicción demasiado grande. Entonces es demasiado poderosa, 50.000 policías, es una cosa pesada, ¿no? Entonces ahí hay algunos jueces, unos de juez Arias de La Plata, a quienes algunos lo odian, pero que el tipo busca resolver cosas. Busca como Scheffler hallar una solución intermedia al problema que tiene. Si la administración es inteligente, lo acepta. Si no, lo pelea. Si lo pelea, por ahí lo gana en Cámara o en la Corte. Pero que va a pelear todos los casos. Lo más prudente es negociar. ¿Con quién? Con el juez. ¿Negociar qué? Una cosa que quede más o menos bien. El arte de lo posible siempre, ¿no? Doctor, ¿y qué opina sobre el procedimiento que tiene la Corte ahora en estos fallos, por ejemplo, donde se evalúa el daño ambiental, como en Mendoza, digamos, que ha ido construyendo como un procedimiento que no está previamente establecido y que uno no sabe tampoco a qué normas atenerse, y como si se podría sentir afectado en el derecho de defensa? Yo voy a empezar lejos, si me pierdo, vuélvame a la realidad. En 1952, el juez Jackson de la Corte de Estados Unidos, en plena Guerra Fría, dijo lo siguiente: si yo tuviera que optar entre las leyes norteamericanas sin debido proceso legal o las leyes soviéticas con debido proceso legal, no tengo ninguna duda, prefiero el derecho soviético. O sea, el debido proceso legal es la clave. El debido proceso legal es un sistema de valores. Es un sistema de valores. Por lo tanto, esto es lo más importante. Ahora, ¿cuál era la pregunta? No, me parece que ya me la respondió. ¿Sí? Usted en la década del 90, no me acuerdo bien el año, escribió un artículo que creo que se llamaba la Convención de la OEA sobre la corrupción, la Convención Interamericana, un corte transversal al derecho administrativo. ¿En qué instituciones cree que se produjeron esos cambios? ¿Sí se produjeron? Digamos, hay varias cosas. Por ejemplo, la convención, que es supralegal y a mi juicio supraconstitucional, pero por lo menos constitucional, o sea, supralegal sin duda. La convención pone mucho énfasis en los medios preventivos de la corrupción. Y dentro de ellos dice que los contratos deben ser equitativos. Ahora, Vélez Sarsfield, cuando hizo el Código Civil, estaba en la dogmática del siglo XIX. Hay que aplicar la norma. Y el juez actuará equitativamente cuando yo, legislador, se lo permita. Entonces, en el derecho civil clásico vigente, la equidad es un valor infralegal. El juez puede aplicar la equidad solamente cuando el Código Civil le dice: acá podés aplicar la equidad. Si no, hace lo que el Código le dice. Ahora, esta convención dice: no, tiene que ser equitativo siempre. O sea, levanta la equidad de valor infralegal a valor supralegal. Todo contrato administrativo debe ser equitativo. Y agrega otra cosa más. Hay que verlas, pero, por ejemplo, temas como el de la tarifa, temas como el del precio, temas como el de la razonabilidad del proyecto. No es que lo estemos cumpliendo, pero está en el derecho. Hay muchas cosas que están en el derecho y no estamos cumpliendo, pero esa es una de ellas. En un contrato administrativo, casi nadie se preocupa hoy, salvo de que se haya realizado el procedimiento de selección correspondiente. Ahora, si era un disparate, eso no es problema mío. ¿Cómo que no es problema tuyo? Es problema tuyo también. En el caso que ustedes no pudieron resolver hoy, ustedes aplicaron el derecho como un abogado antiguo, pero como un abogado moderno tienen que buscar soluciones que sirvan. No es dar una respuesta frente al profesor: mire, acá usted puede hacer esto y esto y esto. No, es decir: mire, yo le aconsejo hacer esto, que es distinto, es otra cosa. La Corte
si bien yo diría por un prurito de ser elegante, cortés, respetuosa, dice, habría que dictar una ley, más que ley, la Corte se las arregla sola. Cualquier juez, lo dijo esto un juez norteamericano hace más de un siglo y pico, un juez que merezca el nombre del tal debe poder siempre fallar con justicia, que merezca el nombre del tal, se las debe ingeniar para buscar una solución justa, digan lo que digan los precedentes, las normas y todo lo que haya atrás. Por supuesto justa para el caso, en el caso, ¿no? Repito, es un tema largo, en la introducción al derecho lo pueden ver, sobre todo en el capítulo 5 que se llama Cómo leer una sentencia. En Mendoza, la Corte quiso dar un paso adelante de lo que ya habían hecho los otros, para que vean ustedes cómo se construye el derecho. Seguramente van a poder determinar si yo soy modesto o inmodesto, para tener la respuesta fácil. Yo me estaba encontrando con Lorenzetti cuando estaba por ser juez y él me había llamado para pedirme algunos consejos y me comenta, porque ya era una cosa que estaban pensando, el tema del fallo y de cómo desde la Corte manejar ese problema. Digo, delegar al juez del lugar. Y después lo hicieron. El juez del lugar después lo está sometiendo a juicio político, no sé qué, porque parece que alguna macana se hizo. Y bueno, entonces están poniendo otro juez, viendo cómo lo arreglan. Pero desde la Corte lo telecomandan a través del juez federal del lugar. Lo que yo le dije, ¿se fundaba en alguna norma? En el sentido común. Buscarle la vuelta. Y el fallo, una vez que lo dictó, chao, no hay más. Terminó la discusión. Por lo cual la discusión de si el juez crea derecho o no tiene sentido. El juez crea derecho seguro. Con lo cual, para mí, hizo todas las preguntas. ¿Hace falta un código? No. Los jueces se las arreglan solos, no hace falta. Y si tienen un código, por ahí lo usan para no decir la verdad, para no resolver. Ah, no, se le pasó el plazo, ah, no, esto, no, lo otro. En cambio, si no hay norma, queda el expediente, la realidad y el juicio de valor. Y usted hizo esto, usted dejó pasar esto. Había una pregunta referida a las cautelares, por ejemplo. Hay un libro de García Enterría que se llama La batalla de las medidas cautelares. ¿Por qué la batalla? Esto no lo dice García Enterría, lo agrego yo. En un congreso internacional de tribunales administrativos en Quebec, uno de los temas es el derecho desde la trinchera. Nuevamente un término militar, la batalla, la trinchera. ¿Por qué esto? Ustedes habrán visto 100 veces en las películas, están en el frente de batalla, de pronto un tipo lo llenan de balazos y el que está al lado vivo empieza a gritar medic, medic, medic. No llama al médico que no está en el frente de batalla, sino al paramédico. Creo que les podrá poner es un poco de morfina, trate de decir, bueno, no se murió, sí se murió. Y después, si pueden, lo llevan al hospital de campaña, que es un hospital de campaña. No es el hospital mejor de Houston, es el hospital de campaña, donde harán lo que puedan. Pero no pueden decir, no, acá no hay asepsia suficiente, no me lavé las manos, ¿cómo lo voy a atender a este tipo? No, moriste, viejo, pero yo no hago nada. No, hace algo, la resucitación artificial, esto, lo otro. Hace algo. No será lo ideal, pero es la trinchera, es la batalla, es el juez de primera instancia es la trinchera. Ahí llega el tipo con el problema y el juez tiene que hacer algo. Y tiene que hacer algo si es juez, si merece el nombre de tal. Si empieza con el código, no sirve para nada. Por eso, darle un código, darle excusas, mejor que quede sin nada. Arias de la Plata, él dice que se arregla con un artículo de la Constitución y un artículo del Código. El artículo de la Constitución, justicia, acceso efectivo a la justicia. Artículo del Código, el juez puede llamar a audiencias de oficio, ¿no? Podrían ser de conciliación, él las hace. Llega el caso, le parece que tiene solución, llama a una audiencia. Uno que cuento siempre, la verdad, un ministro de salud a un hombre con antecedentes psiquiátricos de la administración pública lo traslada de oficio a un hospital psiquiátrico. O sea, es una venganza
jodida, digamos, ¿no? Un pobre tipo que está tratando de mantener ese equilibrio mental, lo manda a trabajar con los locos. El tipo hace un amparo. ¿Qué hace Arias? Llama a una audiencia y lo cita al ministro de Salud. Vienen los abogados del ministerio. Doctor, escúcheme, el ministro no puede. Sí, claro, me imagino, está operando ahora. No. Bueno, va a operar mañana. No, el ministro no opera. Ah, bueno, entonces no está en juego, me deja tranquilo. No está en juego una vida humana, porque el ministro tenga que venir acá. No, doctor, pero bueno, lo cité, que venga, es una facultad del código. Doctor, usted también, ¿no? Van, vienen, bueno, doctor, está bien. El ministro revocó el acto, pero usted, doctor, también, ¿eh? Solo con citarlo al ministro a venir a juzgarlo, solo con eso logró que revocara el acto. Lo hizo en la primera providencia. Ni siquiera, me parece, dictó nada sobre la procedencia del amparo. Y muchas cosas se pueden arreglar así. Guglielmino, cuando era juez de primera instancia, hacía lo mismo. Hay un fallo de Guglielmino que llegó a la Corte y la Corte confirmó su solución. Absolutamente creativo. ¿Usó el código? No, usó la facultad de hacer justicia. Se los voy a contar porque muestra el carácter de un juez que merece el nombre de tal. Un barco pesquero de un país de Europa del Este estaba pescando en aguas jurisdiccionales argentinas sin permiso. Lo capturan, lo traen a puerto, lleno de pescado y lleno de tripulantes y sin plata. Entonces y la administración requisa el barco. Entonces, hacen un amparo, llama Guglielmino a una audiencia, viene el tipo de la aduana, no sé qué repartición, el abogado, por supuesto, acaba de venir el jefe, vienen los marineros, los del barco, charlando con la gente se da cuenta de que la única solución sensata es rematar el pescado, vender el pescado y con esa plata mandar a la gente de vuelta a su país, que no tenía ni para comer. Y el barco queda acá como custodia de garantía de las multas a que se haga corresponder por haber pescado en un lugar. Entonces el abogado, digo la aduana porque no sé, supongo que será la aduana, pero no era la aduana, pero no importa. Administración General de Puertos, alguna cosa. Me dice, bueno, pero yo no tengo instrucciones. Dice, mire, le doy un traslado de 15 minutos. ¿Tiene teléfono? Porque si no le presto el mío. Claro, cuando el juez le dice eso, no, yo también tengo teléfono, doctor. Llama por teléfono, le dio un traslado de 15 minutos. ¿Está en el código? No está en el código. Pero el juez le dio un traslado de 15 minutos. Y le dijo, ¿precisa un teléfono? Delante de todo el mundo. El tipo consultó por teléfono, le dijeron sí. Dictó la cautela resolviendo eso, que se venda el pescado, que le compren los pasajes a los tipos y los mandan de vuelta a su país, que se quede el barco acá para responder. Y ahora sí, el barco estará ahí siendo chatarra ya seguramente, pero hasta la Corte llegó y la Corte confirmó el criterio del juez. Ahora, ¿eso estaba en el código? No. Pero hoy en día, si no hay justicia inmediata, no hay justicia. Punto, no sirve. Entonces son las medidas cautelares, las precautelares, las cautelares autónomas, las audiencias de conciliación, las medidas para mejor proveer. Todo eso es lo que hay que hacer si queremos que haya justicia. Porque un fallo que termina dentro de 20 o 30 años, y eso no es justicia. Justicia es algo que interesa, como la sociología, como la antropología, estudiar culturas extinguidas. Pero yo, por ejemplo, he iniciado juicios, nunca solo, siempre con otra gente, de modo que la culpa no es mía sola. En el año 80, hace 10 años que tengo sentencia, o sea, en 20 y pico de años se terminó el juicio. Ahora estoy empezando a cobrar los honorarios. En un juicio que gané, también con colegas, los bonos de los honorarios, durante 6 años no nos quisieron depositar. 6 años, ni el bono siquiera. Finalmente la abogada, que no es administrativista sino civilista, se enojó, pidió que embargaran la cuenta, lo cual no se puede, pero era tanta la arbitrariedad de la administración pública en postergar durante 6 años la entrega de los bonos, que el juez dispuso sí, se embarga la cuenta por este monto. Apelan. La Cámara confirma. Me acuerdo que en la apelación me dice, bueno, poné argumentos vos, digo, todos los argumentos que tengo son en contra. Hacelo vos, que te salió bien. El recurso extraordinario se les perdió el plazo. Conclusión, cobren efectivo. Pero después de 6 años de no poder cobrar los bonos, de un juicio iniciado en el año 80.
porque intervino una civilista, si no todavía está esperando. Por eso es la gran duda de los ingleses de si conviene que haya derecho administrativo o no. Como me dijo Jorge Tristán Bosch hace más de medio siglo, me dice, mire, Gordillo, está muy bien todo eso que usted hace de los derechos, las garantías, qué sé yo, dice, pero ¿no cree que sería mejor suprimir el derecho administrativo? Es un chiste, por supuesto, pero... Depende de qué derecho administrativo hagamos. ¿Hacemos un derecho administrativo para los débiles frente al poder o hacemos un derecho administrativo para el poder? El poder no precisa de derecho, ya tiene el poder. Si encima escribimos a favor del poder, entonces ya no funciona nada. Pero volviendo al tema de la justicia cautelar es la única que salva el derecho. Repito, entendiendo por cautelar, justicia inmediata, la trinchera. El tipo se está muriendo, médico, bueno, hagamos esto, una compresa, desvía, este árbol, este ombú no lo toque, con lo cual, repito, el Metrobús se quedó 2 cuadras antes de Santa Fe y 2 cuadras antes donde iba a terminar inicialmente, pero por lo menos funciona un gran trecho y el tiempo se verá. Pero algo ocurrió, sí. Le hago una consulta. El doctor Bianchi dijo hace poco en la Feria del Libro, en la charla que dio... Más fuerte, por favor. El doctor Bianchi dijo en una charla que dio en la Feria del Libro que él consideraba que quedaba un poco obsoleto hoy en día que los jueces sean jueces de una rama particular del derecho. Que él opinaba que los jueces tienen que ser jueces, no jueces administrativos o civiles o penales, y que... Es una opinión que tiene reflejos en el derecho. Por ejemplo, los amparos en la provincia de Buenos Aires caen en cualquier juez. Y hay veces que los jueces de una jurisdicción extraña, distinta de la normal, digamos, tienen soluciones creativas que no se le ocurren. Por ejemplo, un tribunal de Mar del Plata, colegiado penal, de primera instancia colegiado penal. Para mí, yo no lo conozco. Le llega un caso de un hospital, un problema en un hospital, que el legislador no lo había podido arreglar, el administrador tampoco. El fallo del tribunal de primera instancia, oral, penal, dice esto: el legislador no lo pudo arreglar, el administrador tampoco. Capaz que yo tampoco lo puedo arreglar, pero no puedo decir, ole, voy a poner la mano a ver si puedo hacer algo. No es lo mío, más bien que no es lo mío, pero si aquellos de los cuales no han podido resolverlo, la Cámara lo confirmó y quedó firme. Con lo cual la justicia está manejando el hospital. ¿Qué es manejando el hospital? Y tratando de imponer un poco de sentido común, de razonabilidad, de lógica en las cosas, ¿no? Eso a uno de administrativo no se le hubiera ocurrido. A uno de penal, que le importa un pito de administrativo, lo hace. Ahora, los de civil ya les tengo más miedo, porque son muy dogmáticos. Están formados en el Código Civil, la letra del Código. Donde no está la ley, no hay nada. El de administrativo por lo menos sabe esto de los principios, sabe de que las normas cambian, las normas no siempre son verdaderas, a veces son mentirosas, a veces, como dice Mayral, la propia norma es la que fomenta la corrupción y fue escrita para hacer corrupción. En los contratos de obra pública, antiguamente se daba un 15% como adelanto hasta que vino Dromi y dijo, no, suban al 25% y 15 para mí y 10 para vos. Y ahí está la norma. Entonces, o sea, tampoco ser muy ingenuo con la norma. La norma a veces está bien y a veces está mal. Por eso importa más los principios. Y de los principios podemos discutir, ¿es esto justo, es injusto, es malicioso, no es malicioso? Lo que corresponda, ¿no? Sí. Con respecto a eso que dice el rol del juez, la discusión entre estos valores, o sea, ¿en qué marco se puede dar esta discusión si habitualmente en el discurso judicial pareciera que solamente se remite a un derecho de la norma, de la legislación? No, usted tiene que distinguir, es Chocobar, lo que el juez dice de lo que el juez piensa. O sea, el juez resuelve por determinadas razones interiores y luego lo escribe para que quede lindo. Esta es la verdad. Y yo he estado en 6 tribunales internacionales, de modo que le puedo hablar con conocimiento de causa. O sea, nunca se dice la exacta verdad de cómo fue la discusión interior. Nunca se dice. ¿Y qué piensa usted respecto del control democrático respecto a eso? La sociedad tiene que estar controlando a los jueces. Los jueces son, para mí, el poder más importante del Estado, son los que controlan la administración y el legislador. La sociedad tiene que controlar a los jueces. Tiene que fijarse qué hace el juez, fijarse cómo evoluciona su patrimonio, cómo es su vida, cómo justifica su anillo de $250.000 o lo cambia. O sea, eso es lo que tiene que hacer la sociedad. Y cuando la sociedad conoce a alguien corrupto, o que es mal juez, corrupto de cualquier rama, ¿no? Civil, digamos, administrativo, judicial, legislativo, da lo mismo.
tiene que aprender a hacer sentir la carga social. O sea, si yo voy a un restaurante y hay un tipo sentado allí, que es un notorio corrupto, yo no sé, capaz que le diga algo, capaz que no, pero por lo menos voy a transmitir mi incomodidad. Yo estaba en un restaurante con mi señora, un hijo mío, nietos, una reunión puramente familiar, y al lado hay un notorio corrupto, a quien el mozo atiende, por supuesto, privilegiadamente, y lo atiende y le sirve, le falta que lo lustre un poco. Y yo estoy ahí con toda mi familia y el tipo no me da pelota. Entonces llamo a otro mozo, digo, venga, atiéndame usted, porque este de acá solamente atiende a este corrupto. Ahora el corrupto era un juez. No fui en cana, estoy acá caminando. Y ese tipo ya no anda más por la calle. Porque esto mismo, de una u otra manera, se lo han hecho en todos lados. Entonces, mucha de la gente que tiene corrupción encima no puede salir a la calle. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, con la custodia y chao. Bueno, por lo menos eso, hagámosle sentir la condena social. Si encima uno va y lo clama, lo chupa, dice, ay, maestro, usted que escribe esos libros tan maravillosos, ahí perdimos todo. Pero si uno no sabe distinguir el trato a darle a una persona decente y a una persona corrupta, es la sociedad la que tiene la culpa de lo que está pasando. ¿Qué opina ahora que está hablando de los jueces, qué opina de las formas de elegir a los jueces? ¿Está bien que la elección sea política? ¿Está bien que intervenga un consejo de la magistratura? Yo creo que el Consejo de la Magistratura ha sido el mejor avance, sobre todo con la interpretación que le da la Corte en el último fallo, no creo que se llama así, creo. Ese fallo, la Corte, digamos, es muy prudente y muy, yo diría, muy explicativa en señalar qué quiso decir la Constitución, qué dijo la Constitución, cómo se transforma esto en normas operativas, qué margen de movimiento hay, pero no tanto como el que se tomó la ley. Eso la declaró inconstitucional en varios puntos. Yo creo que un sistema como el de la Constitución es bueno, es decir, una cosa equilibrada, que es la palabra constitucional, que no quiere decir exactamente igual, sino un cierto equilibrio entre los distintos factores de poder. Y que sea una universidad estatal. El gobierno, la frase del 18 es gobierno tripartito igualitario. Algunos hablan ahora de gobierno tetrapartito igualitario. El estatuto no establece el gobierno tripartito igualitario. Establece mayoría de profesores, una segunda mayoría más chica de egresados que en definitiva terminan siendo docentes de la facultad, y luego los alumnos, una minoría de alumnos. La suma, entre los profesores hay mayoría y minoría, entre los egresados hay mayoría y minoría, entre los alumnos hay mayoría y minoría. La idea de este equilibrio es que una mayoría de los alumnos con una mayoría de los egresados y una minoría de los profesores pueden ganar una votación. Pero necesitan por lo menos una minoría de profesores y una mayoría de los otros estamentos. Eso está funcionando de hace largo tiempo como un relojito. O sea, los alumnos participan, los egresados participan, pero nadie manda igualitariamente. Hay un equilibrio. Y generalmente los profesores tienen más peso. Y los graduados que son profesores también tienen peso. Y los alumnos también tienen peso, pero equilibrado. Esto, digamos, lo doy como ejemplo de que no son tripartito igualitario, como decían en el 18, no es para nada tripartito igualitario, pero es equilibrado. O sea, algo así es lo que hay que pensar, digamos, cuánto se le da a los jueces, cuánto al poder político, cuánto a los abogados y cuánto a la academia que pone ahí la Corte, ¿no? Pero, por ejemplo, los abogados no pueden tener menos injerencia que los jueces, y entre los jueces y los abogados no pueden tener menos injerencia que el poder político. Pues si no, ¿para qué hicimos sistema? Vieron cuando estaba el viejo. Si la Constitución cambia el sistema es para que no sea el poder político la única autoridad que resuelva. Disculpe, pero en este punto no termina siendo un poco contradictorio que el poder que al fin de cuentas más poder tiene, que sería el judicial, para tener la última palabra, sea el único que no se elige democráticamente, digamos, en carácter estricto. Digamos, la democracia consiste en tener un sistema de frenos y contrapesos. La democracia es para garantizar la libertad siguiendo la voluntad de la mayoría. Ahora, la mayoría no siempre obra bien, por eso tiene que haber contrapesos. El primer contrapeso es el judicial.
Pero el judicial no lo puede dejar como juez último, tiene que haber algún control sobre ellos también. Este control lo hace la sociedad, diciendo, este juez es un mal juez, o recordando a ciertos jueces y olvidándose de los otros. En La Plata, por ejemplo, en un juzgado hubo lo que la Cámara consideró un arreglo nulo en primera instancia, por mucha plata, que el juez aprobó. La Cámara anuló en los más duros términos. La Corte confirmó el fallo de Cámara. El magistrado renunció. No se bancó el peso social de decir, vos aprobaste este negociado. O sea, eso es la sociedad funcionando. Pero hace falta que la sociedad se exprese. Y en el caso del Consejo de la Magistratura, que todos ahí intervengan ya en análisis más fino. O sea, uno... Y en la experiencia del Consejo de la Magistratura, en la experiencia que hemos tenido, ¿le parece que eso ha funcionado bien realmente en los hechos? Es que no ha sido equilibrado hasta ahora. No ha sido equilibrado. De todas maneras, uno no puede aspirar a la perfección porque no existe, ¿no? Simplemente uno busca el sistema que se aproxime más. Yo diría que el Consejo de la Magistratura en la ciudad funciona relativamente bien. La ciudad es la que tiene mejores instituciones, la nación no tanto, ¿no? El poder político nacional es mucho más fuerte que el poder político local. El Congreso Nacional tiene mayoría, el gobierno, el poder legislativo local no tiene mayoría el gobierno, por lo tanto tiene que buscar acuerdos siempre, buscar acuerdos. Fíjense esto de las plazas. Ayer estuve, y lo voy a contar, con un amigo mío, se llama Julio Raffo, que fue legislador, ya no lo es más, del partido de Pino Solana. Muy bien. Me estaba comentando el tema de los bares en las plazas, que fue un proyecto del PRO. Ahora el tipo me dice, pero si en las plazas está lleno de choripanes, sin baño, sin agua, sin nada. Esto es un progreso. Lo consulté con Pino Solana, me dice él, que es el jefe de su equipo político, de su partido político, o lo que sea, y votaron. Entonces Pino Solana, y no sé si alguno más, le dieron el voto al PRO para hacer los bares en la plaza, que no es el bar en la plaza solamente, sino que es el bar, más los baños, más tenerlo limpio, más cuidarlo, que no haya basura. O sea, tiene una punta de responsabilidad. Y encima no vende bebida alcohólica, no vende, ya eso me parece muy criticable, pero bueno, y no vende cigarrillos tampoco. Pero esa es la democracia, ponerse de acuerdo. En otros casos se ponen de acuerdo el Frente para la Victoria con el PRO. Ya, mirá vos. Bueno, se pusieron de acuerdo los que el pueblo votó. Si se pusieron de acuerdo los que el pueblo votó, y bueno, las reglas de la democracia son esas. ¿No le parece que un tribunal constitucional como en España sería útil precisamente para controlar cuando un juez actúa dentro o fuera de...? Yo prefiero el sistema norteamericano, digamos, de una Corte Suprema que resuelva también las Cortes Constitucionales y que las cuestiones constitucionales estén difusas. Un control constitucional como el español es un poco dogmático. Dictó la sentencia y se acabó todo. En cambio acá, yo recuerdo un fallo de Silva Garretón, que después no fue más juez, diciendo la Corte Suprema ha resuelto tal cosa. Ahora bien, como está dicho en el precedente de tal y tal, la fuerza de un fallo de la Corte Suprema es la autoridad moral que dimana del fallo. Por lo tanto, se va a resolver lo contrario. Otras veces, magistrados importantes, pero ya con las formas del caso, dice, bueno, si viene jurisprudencia de la Corte, creemos que es oportuno invitarla a una nueva reflexión. Y por lo tanto debemos dictar un fallo en contra para que la Corte nos diga si sigue pensando lo mismo o por ahí lo piensa distinto. O sea, este sistema de frenos y contrapesos adentro del Poder Judicial es bueno. La Corte Constitucional es demasiado jerárquica. ¿Y qué piensa? Yo sé que usted lo ha escrito en su momento, pero a lo mejor ahora tiene otra reflexión. ¿Qué piensa del control y constitucionalidad en sede administrativa? Yo opiné dos cosas contradictorias en mi vida. Cuando la Procuración del Tesoro estableció hace miles de años que el control de constitucionalidad se ejerce solamente en sede judicial y que la participación del Poder Ejecutivo en el control de constitucionalidad solo es cuando sale la ley, en el derecho de veto, o planteando judicialmente su declaración de constitucionalidad, pero que no puede él por sí ante sí. Yo lo critiqué primero en la primera edición de la Introducción al Derecho, y ahí la van a ver en el tomo 5. Tuve dos
adhesiones. Vidal Campos y Marienhoff. Ahí me dije, me equivoqué. Metí la pata. Porque si dos tipos autoritarios les gusta, quiere decir que ando mal. Entonces ahí me di vuelta. No lo dije así como lo digo acá brutalmente. Y eso sí lo sacamos de la grabación, por favor. Después vamos a hacer una edición. Sí, hay que hacer una edición corregida y disminuida. Por lo cual me dije, no, esto es un excesivo poder. Por más que en mis sueños era mejor que no se aplicara una norma constitucional, darle eso al Poder Ejecutivo es un desastre. Entonces me di vuelta completamente y pasé a decir lo contrario, que sostengo hasta ahora, que en la administración pública hay otra pregunta paralela, que es la de la convencionalidad tampoco. En la administración que cumpla la ley, por Dios, ya bastante, que no la cumple tampoco. Pero si encima le decimos la facultad de decir que no va a cumplir la ley porque es inconstitucional o anticonvencional, con lo que son los tratados de derechos humanos de una amplitud, generalidad total, la administración pública no cumple ninguna ley. Y después hay que aclararlo en la justicia, ¿no? Había más preguntas, no sé si alguna quedó. Acá hay una, por ejemplo, que puede ser interesante. ¿Qué piensas sobre la incidencia de las nuevas tecnologías en los procedimientos administrativos? Está avanzando. En la justicia está avanzando. Cada vez más las decisiones están en Internet. Cada vez más hay providencias que se conocen por Internet. Uno puede ver por Internet cómo avanzan los fallos de la Corte. Ahora lo votó Hayton, ahora está... O sea, hay mucha transparencia con la información en Internet. La administración pública no hace lo mismo, pero debiera hacer lo mismo. Por supuesto que no es un camino sencillo, hay muchos problemas, pero creo que es el camino, ¿no? Además, el progreso tecnológico es inevitable, nos agarra a todos, nos guste o no nos guste, ¿no? Entonces, en la medida en que empieza a ver el mail, y bueno, es una manera de comunicarse, habrá que ver cómo se justifica el mail, cómo evita uno, digamos, todas las propagandas imbéciles que llegan por Internet. Cómo distingue uno la notificación de un juzgado o de la administración pública. Bueno, hay muchos problemas para ver, pero creo que no hay otro camino que la informatización. Bueno, aquí hay una pregunta. Dice, ¿en qué áreas del derecho administrativo debería concentrarse la investigación administrativa? La investigación de derecho administrativo. Claro, sí. Yo creo que en la batalla de la trinchera. Porque ahí está, me parece, el nudo de la cuestión. La Corte, digamos, va orientando a grandes pantallazos. Es una buena Corte, hace lo que puede, pero no puede administrar justicia todos los días. Las cámaras supervisan un poco el proceso, que no haya grandes macanas, pero tampoco puede resolver todos los días. El que resuelve todos los días es el juez de primera instancia. Y ese tiene que resolver pronto. No puede esperar al final de la sentencia. Les cuento un caso de un juicio que yo llevaba delante del juzgado de Guglielmino. Esto lo cuento porque soy amigo de él y porque es un hombre de mucha personalidad. La administración pública se defendió mal. Nosotros éramos unos cuantos abogados, el asunto era importante, lo defendimos bien, probamos bien. Muy bien. Alegatos, autos para sentencia, hasta 3 años autos para sentencia. Finalmente Guglielmino me llama, Guglielmino es un tipo de una fuerte personalidad, claro. Guglielmino dice, ¿cómo te llamó el juez? Sí, pero voy a esperar la historia entera. Me llama Agustín y dice, vení a visitarme por favor porque te quiero adelantar que voy a dictar una sentencia arbitraria. Así lo fui a ver. Me dice, mira, estuve estudiando y la verdad que no me convence. No me convence la prueba que está acá. Digo, me dicta medidas para mejor proveer, abrir la prueba nuevamente. Para acordarte que yo en un escrito te presté la conformidad para que hicieras todo esto, porque sabía que era un tema complejo. Dice, sí, pues ¿sabes qué? Lo tengo ya 3 años sentencia. No puedo. Y el juicio lleva más de 10 años. No puedo seguir haciendo pruebas. Pero yo llegué a una convicción, que no es la que resulta del expediente. ¿Cómo llegó a esa convicción? Hablando con todas las partes, hablando con las peritas. Te entrevistó primero a todo el mundo. Por supuesto eso está mal, no se debe hacer, pero bueno, es un país de la trinchera. En la trinchera hace lo que puede. Y dictó una sentencia, fijando una indemnización en un número, que era el número exacto.
que correspondía, que no era el que resultaba de la prueba, era el que resultaba de la verdad de los hechos que no estaban en el expediente. ¿Por qué? Por mala actividad procesal de tramitación pública, mejor actividad profesional de los abogados particulares. Yo me acuerdo que me dio tanta vergüenza que no quise firmar la apelación. No quise seguir el juicio. Después, cuando estaba en la corte, medio parado, retomé el asunto. La corte lo mandó 3 veces de vuelta a Cámara y ordenaron que siga otra, porque no le gustaba el número de la Cámara. Entonces yo me acuerdo que presenté un escrito a medida para mejor probar, digo, corte, diga usted el número, cite a la parte con incidente y diga el número y terminémosla. No puede estar usted anulando, va a la Cámara, fija otro número. Queremos que usted nos diga el número. Alguien tiene que decir el número que esté bien. Bueno, la corte dio traslado, resolvió. Con los debidos cambios a través del tiempo, tomó el mismo número que Guglielmino. O sea, Guglielmino dictó la sentencia justa, adecuada a los hechos del caso, pero no adecuada al expediente. El expediente no le daba sustento. Ahora, la Corte, ese fue el criterio que tomó. Cambiando el tiempo, el lugar, la circunstancia, ese mismo criterio. No sé, yo creo que... ¿En el medio se produjo la prueba que permitía llegar a...? No, nunca se produjo. No. Digamos que es entre las posiciones elegir alguna. Pero eligieron bien. Y mi cliente no fue a quejarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No. Costó, eso sí, muchísimo cobrarlo, ¿no? El expediente de ejecución de sentencia llevó 22 cuerpos. Todavía estaba por verse, no sé a qué cuerpo llegó antes de resolverse. Pero bueno, esto es quizá inevitable en un juicio de daños y perjuicios. O sea, un largo juicio. Pero en una trinchera yo creo que hay que resolverlo. Todo lo que sea posible de resolverlo. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo político. Repsol. El gobierno argentino y la oposición, incluidos el Partido Radical, el Partido Socialista, Pino Solana, votaron una ley de confiscación de las acciones de Repsol. Confiscación, no era una expropiación, pero de plata nada. Y todavía Kicillof decía, me deben plata, me van a tener que indemnizar el daño que me causaron. Ahora bien, esto implica una gran paralización internacional, se suma a todos los grandes incumplimientos que tenemos. Además, la confiscación la prohíbe la Constitución, por Dios. Ya confiscamos antes con los mismos partidos políticos, ojo, todos, las AFJP. Confiscamos las jubilaciones, por Dios, por ley del Congreso de la Nación, con mayoría de partidos políticos opositores. ¿Qué hay que hacer? Un juicio ordinario y estar 30 años. Yo creo que Kicillof hizo bien. Se la va a tener que bancar, no le va a salir barata. Tendrá que explicar cómo llegó a 5.000 millones. Y seguramente va a tratar de explicarlo después. Si tiene buenos abogados, que los tiene varios amigos míos que son abogados de él, no he hablado con ellos de esto, estarán preparando su defensa futura. Explicar cómo llegaron a esos 5.000 millones, pero por lo menos terminó el problema. La trinchera. Ahora, si no se equivoca demasiado, va. Ahora, Club de París, y ahí ya es un poco distinto, porque por haber insistido en que no esté el Fondo Monetario, se pagan todos los punitorios, que si no, normalmente no se pagan. ¿Cuántos son? 3.700 millones de dólares más. Ahí también va a tener que dar explicaciones, ya tiene casos también planteados. Pero otra vez es la trinchera. En la trinchera, digamos, se hace lo que se puede, lo cual no implica que no hay control después, pero se hace lo que se puede. Una es la trinchera administrativa, que son los dos casos que comento, y otra es la trinchera judicial. La trinchera judicial es otra perspectiva completamente diferente. La visión de la administración pública es una, la visión del juez es otra, que es aplicar los principios jurídicos. Bueno, ha sido razonable, ha sido prudente, ha sido desviado, ha habido corrupción, ha habido buena fe. Todo esto lo tiene que ver el juez en la trinchera, porque mandarlo para la sentencia de fondo en un juicio ordinario no sirve. Incluso en los amparos se resuelve en la trinchera, o sea, al comienzo, la cautelar, precautelar, autónoma, ni siquiera esperar el amparo. En un tema, el tema de la línea de subterráneos que iba a tener una parada en Plaza Francia, dispuesta la ruta por la legislatura. Scheller nuevamente
Claro, Scherer tiene un defecto, estudia Derecho. Y la legislatura tiene otro defecto, dicta leyes. Y dicta leyes que a veces no son reales, sino son líricas. Pero el juez, ¿qué va a hacer con una ley lírica? Va a decir, esta ley es lírica y la declara inconstitucional y abstracta y que no se aplique. El tipo dice, no, mira, acá hay una ley de protección del medio ambiente y hay otra ley declarando esto así, así, intocable, intachable. Por lo tanto, no pueden hacer en Plaza Francia una estación porque las propias leyes que ustedes dictaron lo impiden. Y esta ley, por lo tanto, es contraria al orden jurídico de ustedes mismos. Pero en ese caso, doctor, me parece que en realidad se habían equivocado. Estaban abriendo la boca del subte donde los planos no los permitían, eran de la vereda enfrente. No conozco el caso tan en detalle, pero sí sé que Scherer le dicta una cautelar parando las obras. Sí, y a partir de ahí La administración justamente pública, llama para ver los planos, llama a todos. la digamos, que administración reporten la pública información. apela, va a la Cámara, pasan los meses y la Cámara no se pronuncia. Ahora, usted en el lugar del Procurador General de la Ciudad o del jefe de gobierno dice, che, tenemos parada la obra con un gran perjuicio en todo sentido, la Cámara no se pronuncia. ¿Qué querrá decir la Cámara no dictando sentencia? Burro, no te das cuenta que quiere decir que le gusta la cautelar, pero no tiene el coraje de decirlo. Y bueno, entonces volvamos para atrás. ¿Qué hicieron? Fueron a la legislatura otra vez, che, tenemos este problema. ¿Qué hacemos con la traza? Nuevamente, partidos distintos, ideas distintas, oposiciones distintas, composiciones distintas. La legislatura, nuevamente, juntando distintos partidos, vota una nueva traza, crea una parada donde nadie la había imaginado en la Villa 31 y termina en la Facultad de Derecho. Esa ley salió, no sé si la estarán o no por implementar, pero todo el mundo se quedó medio mudo. La Villa 31, una parada de subterráneo. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Qué pasará? Bueno, pero Scherer le dijo, acá no. ¿Por qué? Porque las leyes de ustedes dicen que no. La Cámara dijo, bueno, eso es un sistema que funciona, me parece. Lo cual no significa, nuevamente, que sea lo correcto que haya una parada de subterráneo a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero es la decisión que adoptan las fuerzas políticas elegidas democráticamente por el proceso previsto en la Constitución. ¿Y qué más puedo pedir? Le hago una pregunta. Sí. ¿Cuál, digamos, con los cambios que se han producido en el derecho, cuál cree que es el futuro o el presente del abogado del Estado? Demorar y disminuir. Esa es la instrucción, digamos, perdón, no es un chiste porque los abogados del Estado dicen que lo que se espera de ellos, que demoren y disminuyan. Estamos hablando del Estado Nacional, ¿no? Porque en la ciudad, según una amiga mía que escribió sobre eso, la responsabilidad del Estado funciona. Yo no lo sé. En la nación seguro que no funciona. Y la nación está, por distintas razones, materialmente imposibilitada de pagar todo lo que debe. No puede pagar las jubilaciones. Ahora se fija, habrán leído en los diarios que se han ampliado nuevamente el margen de jubilados, sí, pero a 1.900 pesos, ¿no? Que está por debajo de la canasta familiar. Tienen que juntarse el jubilado, la jubilada, el pensionado, entre los tres pueden comer. Pero las jubilaciones enteras hace décadas que no se pagan, décadas. La Corte ya varias veces ha dicho que se deben pagar y no se pagan. ¿Por qué? Porque no hay plata. ¿Por qué? Porque la gastan en otra cosa. ¿Y por qué la gastan en otra cosa? Y por esto, y por esto, y por esto. Y lo cierto es que el Estado no tiene plata. Entonces, frente a eso, el Estado, ¿qué hace? Demora y disminuye. Disminuye en el sentido de que el crédito va disminuyendo, la gente se harta, se muere, pierde el derecho, se olvida. Yo tengo honorarios que voy cobrando de casos que ya ni me acuerdo que existieron. Pero por suerte tengo amigos leales que yo siempre hago participar amigos de los casos que me dicen, che, ahí va a salir. Y yo la verdad me olvido otra vez, hasta que me dice, está saliendo, salió. El rol del abogado del Estado es ese, desgraciadamente, en el Estado Nacional, ¿no? Estoy hablando en los temas pecuniarios. Los temas pecuniarios el Estado no puede pagar. Entonces, es lo mismo que un abogado en una quiebra, hace lo que puede.
tendría que haber un procedimiento internacional de insolvencia de los estados, ¿no? En definitiva, la posición argentina cuando le pide a la Corte de Estados Unidos que intervenga en el asunto es porque no quiere que la justicia norteamericana resuelva como está previsto en los bonos. Los bonos se emiten bajo la jurisdicción de Nueva York, de las leyes y del control judicial de Nueva York. Pero entonces, ¿qué pasa? El juez puede decir, aquel arreglo de deuda soberana no va, y yo resuelvo cómo se resuelve. Entonces ningún Estado va a poder arreglar, y sí, va a haber que crear algún mecanismo internacional cuando los Estados entran en quiebra, para ver entonces cuáles son las responsabilidades, porque hay quiebra inculpable, hay quiebra culposa y hay quiebra fraudulenta. Cuando el Estado se roba la plata, la quiebra es fraudulenta. Y eso tiene que haber algún mecanismo internacional que lo determine. Doctor, usted hablando de procedimiento, los recursos de procedimiento, dice que el recurso revocatorio es un recurso de ratificación. No me acordaba, pero bueno, sí lo debo ver. La Constitución de la provincia, nosotros tenemos en el 166, párrafo quinto, que la demandabilidad es directa. Después la ley de procedimiento pareciera invertir el razonamiento, aunque son tantas las excepciones que la posibilidad en cierta hipótesis de demandabilidad directa existe. Pero yo lo que voy que frente a esos recursos que pareciera que no son útiles, y frente al principio de la tutela judicial efectiva, además también previsto en la Constitución, como que esos mecanismos hacen demorar la justiciabilidad del caso, en definitiva. Esa es mi impresión. No sé Yo creo que lo ideal es que de la decisión de cualquier funcionario haya acceso judicial directo. La vía jerárquica no sirve para nada, porque los de arriba firman lo que le manda el de abajo. Chao. Yo creo que lo mejor es ir a la justicia y resolverlo. Frente a cualquier decisión y directamente a la justicia. Porque al final es así, al final termina así. Solo que el desgaste social, humano, de recursos humanos, es mucho más grande cuando uno cumple todos esos requisitos. En relación a eso y a un comentario que había hecho antes de que la justicia es muy lenta, no sirve para nada, y teniendo en cuenta que la administración muchas veces también tarda 3, 4, 5 años en resolver un expediente administrativo, digo, ¿usted cree que sería conveniente crear tribunales como Sí, de menor yo creo que instancia? el mejor sistema es el de Canadá. Canadá que es heredero del sistema inglés y del norteamericano, pero ellos le han dado una vuelta más de tuerca. En Canadá hay 5.000 tribunales administrativos en todo el país. Es un buen número, ¿no? Cada tribunal administrativo es creado por una ley especial. O sea que no hay una ley general de tribunales administrativos. El tribunal administrativo es el que dicta el primer acto administrativo, no el que controla la administración pública. La administración pública desaparece y en su lugar aparece un tribunal administrativo. En lugar de haber Ministerio de Trabajo, hay un tribunal administrativo de trabajo. En lugar de haber decisión administrativa de seguro, hay un tribunal administrativo de seguro. O sea, la primera decisión es de un tribunal administrativo jurisdiccional, imparcial e independiente, que no tiene estabilidad de por vida, es rotativo, se van escalonando, y la idea que todas las leyes tienen es más o menos esta. Mire, usted tiene libertad para hacer lo que quiera. Usted haga lo oral, escrito, mitad y mitad, impulsión, hágalo como quiera. Total discrecionalidad en el trámite. Claro, tiene que mantener igualdad entre las partes, tiene que mantener sustento fáctico suficiente, tiene que respetar el debido proceso legal, tiene que fundar bien la decisión y tiene que aguantar el control judicial, que no le digan que usted fue un burro y se contradijo con la jurisprudencia suya. Y esto hágalo en 6 meses. Hágalo como quiera, no se aflija. ¿Sabe el laburo que es eso? En poco tiempo, resolver con igualdad, con equilibrio, con debido proceso. Y bueno, y los tipos les sale, lo hacen. Y la justicia, por lo general, se fija si hay coherencia en la jurisprudencia administrativa. Que no haya alguno que sacó un cacho que no les dieron a los otros. Si hay coherencia, hacen lo que se llama deferencia judicial. Bueno, si lo han hecho así,
Pero ojo, son tribunales imparciales e independientes, administrativos, pero imparciales e independientes. Control judicial sigue siendo judicial, estos no tienen tanta estabilidad, no necesitan ser abogados, y hay algunos rarísimos. Por ejemplo, ustedes saben que en Canadá hay muchas tribus indígenas a las cuales se les reconocen poderes que llaman soberanos. No creo que lo sean, pero por lo menos está la pátina de reconocimiento de soberanía. Repito, no es así, pero hay una tribu, Métis, M-E-T-I-S, Métis, porque en realidad está en francés. Ni siquiera sé tribu de qué son. Pero tuve en contacto por email y me contestan y me cuentan cómo es la ley y me la muestran, perdón, el procedimiento de ellos. El primer acto del tribunal de los Métis, de la tribu Métis, es resolver si va a actuar como abogado componedor, como no sé qué otra cosa, o como tribunal. Dice, ¿y esto qué? Bueno, es la ley del Tribunal Administrativo de los Métis. Después control judicial. A los tipos les funciona. La justicia que anula los actos no, funciona bastante bien. Entonces, hay muchas cosas muy singulares y ellos tienen la idea de experimentar. Yo les oí una conferencia a unos jueces canadienses una vez en México y los tipos decían, experimente, siempre experimente. Si le sale mal, no lo repita. Si le sale bien, trata de mejorarlo. Y eso es lo que mejor funciona. Porque entonces la administración pública deja de existir, salvo justamente para los ministerios, las grandes políticas, los lineamientos, hagamos esto, lo otro, de aquí a allá. Ahora, el acto concreto, a usted le doy 5 pesos, a usted 3, a usted nada, que lo haga un tribunal administrativo imparcial e independiente. Acá hay el Tribunal Administrativo de la Navegación, por ejemplo, es un tribunal administrativo. ¿Funciona bien? Funciona muy bien. La justicia no anula los actos, no se los anula. ¿Por qué? Porque los tipos funcionan. Hay que resolver si el barco atracó bien o atracó mal, o hubo una negligencia, hizo bien la maniobra. Que lo vean ellos, que son los que saben. Mientras tengan debido proceso, igualdad, sustento fáctico, motivación suficiente, y no haya contradicción con el resto de las decisiones, está bien, que lo hagan ellos como quieran. Digo, desde el control judicial. Y ustedes van a ver que no hay fallos, anulando ni nada. Fallos del Tribunal de la Navegación. Los tribunales de los colegios de abogados son imparciales e independientes, son administrativos porque no son judiciales, pero por lo general son muy pocos los casos en que la justicia revierte una decisión de un tribunal de disciplina. ¿Por qué? Porque son abogados y generalmente se toman el trabajo de hacerlo lo mejor que pueden. Y esto significa que funciona el Tribunal Administrativo imparcial e independiente del Colegio de Abogados, que van cambiando, se renuevan, funciona. Entonces yo creo que eso es lo que habría que introducir en toda la administración pública, nacional, provincial y municipal. Lo que pasa es que los ministros sienten un poco que su poder se disminuye. Sería como Maradona, me cortaron las piernas. Claro, le queda nada más que la cabeza. No puede mandar, decir esto, decir lo otro, decir lo de más allá. Pero la verdad es que en la práctica tampoco puede porque no hay tiempo material. Entonces lo único que les queda es decir, bueno, resolve vos, yo te lo firmo. O la otra, que es la realidad total, voy a contar 2 ejemplos, pero lo pueden multiplicar por la cantidad que quieran. Lo voy a ver a Revidati, gobernador de la provincia de Corrientes, a propósito del código que estaban por hacer. Me recibe el gobernador, que es amigo mío, con una parva de expediente. Dice, me disculpas que voy a firmar mientras hablamos. O sea, hablamos del código, él iba bajando los expedientes y firmaba. Sí, mirá, firmaba. Hasta que bajó toda la pila. Firmó sin mirar ni uno solo. Era un loco, un irresponsable, murió preso, no, perfectamente bien. Confiaba en que le llevaran cosas bien. Cambio de administración. Estaba yo una vez con Truco, de quien era asesor, honorario, y un par de amigos. Estábamos discutiendo un tema de que siempre uno está hablando de otra cosa y pasa la administración pública para ir por delante. Viene el jefe de gabinete y le dice, ministro, acá le traje el decreto que me pidió. Y le da una carpeta cerrada. Estamos ahí, ¿qué tenemos que ver? Nada. En ese momento arregla una visita a Alfonsín. Y vamos, con el coche policial de contramano por Libertador.
licencia había para ir de contramano jugando de la vida? Bueno, fuimos de contramano, entramos ahí, vamos a ver al presidente, hablar del tema que estábamos hablando, bla, bla, bla. Entonces, el ministro, me olvidé, el ministro abre la carpeta y pone la firma, ¿no? Chao, ni lo mira. Señor presidente, acá le traje el decreto de acá vamos. Ah, ¿cómo no? Ninguno de los dos miró lo que firmaba. Ahora, ¿esto es nuevo? No, siempre ocurre. Frondizi, un poco más cerebralmente, tenía un cuñado de él, que era un tipo tremendamente exitoso como empresario y tremendamente correcto, a quien le dijo, mira, todo lo que yo no necesite ver, haceme la firma. Con lo cual, cuando era Frondizi, era el otro. Una licencia, un permiso, antes que hacía falta decreto para todo, el tipo lo firmaba, chao. Lo que venía de abajo, permiso denegado, permiso conseguido, chao. Frondizi, listo, chao. Y si le parecía que la cosa la tenía que ver Frondizi, se la llevaba. Ahora, con el jefe de gabinete, el presidente firma menos. Pero el jefe de gabinete, estoy seguro que hace lo mismo, lo que le traen de abajo. Y así todos se equivocan bastante, ¿no? Por eso me parece que un tribunal administrativo imparcial e independiente haría menos metida de pata. Y tampoco sería tan manejable. Hay una palabra en la administración pública, perdón, en los partidos políticos, pero en la administración pública también, que se usa, es confiable. Yo recuerdo que de mí han dicho en la función pública que no soy confiable. A este amigo que menciono le habían ofrecido como 4 puestos en este gobierno, todos aceptó y en ninguno lo nombraron. Al cuarto dijo, che, oíme, ¿para qué diablos me venís a ofrecer si después, ¿sabes lo que pasa? Que tú dices que sos un buen tipo pero no sos confiable. ¿Qué quiere decir ser confiable? Que va a hacer lo que le digan y no lo que su conciencia le indique. Un tribunal administrativo, como por definición es imparcial e independiente, bueno, si no es eso, hay que echarlo. Si ese es confiable, hay que echarlo. El funcionario también lo echan si no es confiable, pero al revés. Yo creo que ese es el mejor sistema. Lo tienen también en Inglaterra con, digamos, pero Inglaterra es un poco más raro, ¿no? Son por lo general comisiones formadas por una composición, digamos, que representa un poco a la sociedad. Buscan tener algún profesor universitario, buscan tener algún mecánico, buscan tener algún ama de casa, buscan tener gente como si fuera un jurado, gente común, diversa, para que resuelvan si van a dar o no una licencia de taxi. Esto lo cuenta Wade en su libro, Administrative Law, y el tipo dice a un tipo que había confesado su falta, no dice allí cuál es, pero uno se las puede imaginar, estaban por revocarle la licencia. Y el profesor universitario, que era él, dijo, pero escúcheme, no lo hemos oído. ¿Y para qué oírlo? Si ya dijo que es cierto, que cometió la infracción. Pero ¿qué nos cuesta? Oigámoslo. Es un principio constitucional, discúlpeme, pero hay que oírlo al tipo. Pero, gran discusión. Finalmente dice, bueno, más sí, démosle la razón al profesor que venga el tipo y haga su descargo. Ah, ¿qué hace el tipo? Un descargo conmovedor. Primero, héroe condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Segundo, tenía un criadero de pollos y hubo una enfermedad, una episo, no sé qué cosa, una enfermedad esa, le sacrificaron todos los pollos y se fundió totalmente el tipo. Y ahora estaba tratando de ganarse la vida con el taxi. La verdad, todos, pocos se ponen a llorar, poco menos. Le renuevan la licencia. Y el tipo dice, y espero que siga trabajando honestamente, o sea, sin hacer la macana que se mandó. O sea, oírlo puede simplemente decir una solución humanitaria. Pobre tipo, con todo lo que la vida lo castigó, dejémosle pasar y que siga trabajando de taxista, pero digámosle, che, ojo, de taxista nada más. Por caso de esos hay infinitos. O sea, los ingleses hacen mucho esta composición extraña, pero este es el que decide la cuestión administrativa. No la administración pública le da la licencia de taxi, el tribunal le renueva el taxi. Tribunal Administrativo Independiente, que allá tienen nombres que varían, hay más de 2000 en Inglaterra. Canadá también tiene una extensión mayor de territorio, tiene que tener más. Tiene tribunales ambulantes también Canadá. Y en Estados Unidos tienen un sistema que a ellos les funciona, que se llama del juez administrativo, pero que no es un juez administrativo. Es
un funcionario letrado de la administración pública que tiene la función de participar rotativamente en diversos tribunales, en diversas agencias que deciden cuestiones. Y el tipo va y opina. Para mí no pueden hacer esto si no ir al tipo, por ejemplo, la cosa más obvia. Y la verdad les funciona, porque el hombre, al no ser un miembro permanente de ninguno de ellos, y tener tampoco instrucciones de nadie, él es independiente, va y da su opinión en derecho. Y lo demás, y mejor hagámosle caso porque vamos a tener problemas con la justicia. Ahora, el sistema funciona tanto en la administración pública que, por ejemplo, cuando un chico, hijo de un inmigrante ilegal, me parece, hay una duda si se lo devuelven o no al padre o a la madre, no me acuerdo bien, pero bueno, lo tiene que resolver el juez administrativo de lo que fuera, inmigración o inmigrantes ilegales. ¿Ustedes imaginan eso acá en nuestro país, ser resuelto sin que intervenga el ministro Ramos, el Procurador General de la Nación, el presidente? Cuando Maradona tenía que renovar las libretas los pasaportes, los va a ver el presidente de la Nación, votado por mí, de la Rúa. Y de la Rúa le hizo dar el pasaporte a Maradona en la Casa de Gobierno. Ahora, eso en Estados Unidos no pasa, punto. Y si alguien tiene un problema de ese tipo y es Maradona, se ocupa el presidente de la Nación. Maradona, Messi, habrá que conocer el día con los nombres, ¿no? Pero en Estados Unidos fue el juez administrativo y nada más, y todo el mundo diciendo qué barbaridad, qué bien que hizo, qué mal que hizo, qué disparate, pero Janet Reno, que era la Attorney General, no dijo ni mu. No le correspondía decir ni mu. Estaba en otra instancia. Bien o mal, pero independiente. Y con control social, porque esa es la otra. Si la sociedad nos dormimos, perdimos. Hay también, siempre lo dijeron los romanos, vigilantibus et non dormientibus iura subveniunt. El derecho protege a los que vigilan y no a los que duermen. Si la sociedad duerme, el derecho no la vigila. El derecho no la protege. La sociedad tiene que estar despierta y activa. Y eso es, en términos más teóricos, la participación popular. Pero hace falta que la gente participe. Y una forma de canalizar la participación popular es mediante las acciones de clase. Todos los amparos hechos ahora los hace cualquier vecino. Y está bien. Le queda al juez. ¿Qué hace? Y están haciendo lo sensato en la ciudad. Digo, en balance. Algunas cosas me podrán gustar. De hecho, hay muchas cosas que no me gustan de las que deciden. Pero es el sistema. O sea, si yo fuera emperador, diría, se hace solamente lo que yo digo. Pero como no soy emperador, se hace lo que Scheller dice, lo que el otro dice, lo que el otro dice, más el juego de la interacción con las partes. Y eso funciona. Es justicia inmediata. No perfecta, justicia de trinchera inmediata. La ciudad tiene que seguir funcionando. Y hay algunas cosas que de pronto se paran, de pronto no se cumplen. Y a veces es por no haber resuelto en la trinchera. Hay decisiones de la justicia que están incumplidas en la ciudad hace más de una década. ¿Por qué? Porque todo indica que son imposibles. O sea, la decisión de la justicia fue imposible. Eliminen el ruido de la autopista. No, ¿sabe qué? No se puede. El que metió la pata fue el que hizo la autopista. Vaya a buscar los cachatores. Pero ahora, ¿cómo quiere que yo elimine el ruido de la autopista? Bueno, reduzca el tránsito, que quiere que anden a pie, el tipo, no, ya está. La macana ya la hizo Cachatore. No hubo control judicial, perdimos. Ahora usted manda contencioso administrativo a la Cámara, ¡pum! Y eviten el ruido. ¿Y cómo se hace para evitar el ruido? Además de que el ruido, la humedad, el viento son las cosas más difíciles que hay de controlar. El ruido entre ellas. Si yo emito un sonido acá en dirección a esto, el sonido hace esto, da la vuelta y sigue ahí como si no hubiera habido nada. Si acá pongo una pared y para que este ruido que viene acá rebota, el ruido lo que hace es así y así. O sea, solamente que está sentado al lado de la pared, en el piso, ese no siente el ruido. El que está a 3 metros ya lo siente otra vez. O sea, el ruido es una cosa ferozmente difícil de controlar. Y eso hay que pensarlo al construir, no después que está construido. Le dijeron ponga pantalla, no, la autopista no aguanta pantalla suficiente como para parar el ruido.
Y además no lo para, porque una pantalla así, todo el ruido es así, y el que está al lado le cae igual el ruido. Yo he leído tratado de arquitectura tratado de acústica, varias veces detenidamente por este tema, hace mucho tiempo. Y eso, y la sentencia que no conoce acústica y dicta un fallo sobre acústica y dicta una sentencia arbitraria, imposible de cumplir. ¿Y qué pasa? No se cumple. Y después, bueno, a veces los jueces ni saben todavía que dictaron una sentencia imposible de cumplir. Por eso es que mejor es con el debate en la trinchera. Que ahí venga la administración pública y explique, no se puede, doctor, no se puede, porque se cae si usted le hace un panel, se cae la autopista y además igual el ruido llega. Ahora, esto, la única forma de saberlo es teniendo la discusión con todos de entrada, al comienzo. Y ahí cada uno explica su posición. El pueblo se escucha, le pregunta a uno, le pregunta al otro, y llega a alguna determinación de un punto equivalente. En conclusión, yo creo que el sistema nuestro no funciona. El de Canadá funciona, el de Estados Unidos funciona, el de Canadá funciona, el de Australia funciona, el de Nueva Zelanda funciona. Son unos cuantos países, cada uno con una variante diferente, pero básicamente es eliminar el funcionario público sometido jerárquicamente a dictar una decisión. Más las autoridades administrativas independientes, que están absolutamente en boga en Europa, absolutamente en boga en Estados Unidos, absolutamente en boga en Canadá, y entre nosotros absolutamente muertas. Están todas manejadas por el Poder Central. Autoridad administrativa independiente, de independiente no tiene nada. Entonces, ¿para qué sirve? Es burocracia nomás, ¿no? Pero es un país el que tenemos que, bueno, no es el primer mundo. O sea, por algo estamos como estamos, ¿no? El asunto es, pensamos, no pensamos, contribuimos, no contribuimos, nos borramos, hacemos algo. Lo que se puede hacer es muy poquito, salvo pensar cada uno y no hacer cada uno macana cuando le toca el momento, ¿no? Y no quejarse de un sistema. Yo diría que el de la Ciudad de Buenos Aires para mí es óptimo dentro de lo humanamente contemplable, en el sentido que los jueces contribuyen a una discusión temprana del problema ante los amparos que presentan los vecinos interesados. No todas las decisiones que toma la ciudad en materia urbanística son llevadas a la justicia. No todas las pierden, algunas las gana. No todas las arregla, algunas las arregla. Pero más o menos el control obliga a la administración pública a pensar de antemano qué me van a decir los locos aquellos. A ver, tratar de pensar un poco antes qué va a pasar después, porque sabe que no se salva del control judicial. Ahora, eso porque hay un control inmediato. Repito, hay muchas macanas que se han mandado a los jueces de la ciudad. Algunas les salieron bien. Yo, de entre las macanas más notorias es haber declarado en el Constitucional del Código Civil la justicia local en instancia administrativa, el matrimonio homosexual. A mí me parece un disparate jurisdiccional. Yo estuve en varios tribunales donde ese problema se plantea. Yo he votado en disidencia, tengo un trabajo publicado que está en internet, un poco la historia de la humanidad. En la época de Aristóteles y de Sócrates era común tener esclavos. A ninguno de ellos se le ocurría que esto fuera una cosa inmoral. Tener esclavos, hacían cosas bien o mal con los esclavos. Pasan muchos siglos, hace apenas 2 o 3 siglos que se considera que la esclavitud no está bien. Ojo, hace apenas 2 o 3 siglos. Entonces de pronto la humanidad avanza y dice, no, la esclavitud no. No, está bien, perfecto, ya está claro. Ahora, la mujer es igual que el hombre, muchos lo dudan. Pero bueno, ya no se puede discutir, en derecho no puede sostener nada que sea, salvo la paridad o el dominio absoluto de la mujer, por lo menos en mi caso, ¿no? Ahora bien, si son o no iguales los dos sexos tradicionales con las variantes de género, eso para mí es para el legislador nacional, que es el que dictó el Código Civil, o para la Corte Nacional, como en Sellán contra Sellán, que declaró inconstitucional la inexistencia de divorcio. Bueno, la Corte Nacional está bien, el Congreso Nacional está bien, un juez local en materia administrativa, para mí se le fue la mano. Con todo le salió bien, porque el Congreso dictó la ley. Le salió bien en el sentido de que predijeron bien, olieron bien cómo venía la mano.
por más que yo no esté de acuerdo. Pero bueno, no estoy de acuerdo en tantas cosas. Pero yo creo que eso, el control inmediato, que funciona, no que espera a una sentencia, sino que funciona en la trinchera, eso es lo mejor. El procedimiento administrativo entonces para ustedes debería ser un ámbito, digamos, opcional en la medida que tenga algún... No, yo creo que no debiera haber procedimiento administrativo, es una variante de lo de Jorge Tristán Bosch, porque el de funcionario en este esquema desaparece. Claro. La administración es sustituida por tribunales independientes. Tribunales administrativos independientes, sobre los cuales está la potestad de ir nombrando a los nuevos funcionarios, pero no los puede cambiar todos los días. Tienen un periodo, después del periodo los puede cambiar por otro, o los debe cambiar por otro. No tienen estabilidad para que el tribunal cambie, o sea, para que se ajuste a los tiempos, o sea, nunca son los mismos tribunales a través del tiempo, las mismas personas, perdón, a través del tiempo. El que entra a un tribunal administrativo sabe que no va a estar toda la vida, sabe que va a estar 2, 4, 6 años. Entonces esto le da una impronta diferente, sabe que esto está limitado en el tiempo. Le pone una dosis de, yo diría, de precaución adicional. Homero y yo que hemos estado lo sabemos, eso de sobra. Y entonces el procedimiento administrativo, ¿para qué sirve? Si lo que decide el acto concreto es un tribunal administrativo, lo que queda es la decisión política de las reglas generales de la administración pública por el ministro. Ahí lo más que hay que pedirle que es la participación popular, que escuche a la gente. Hay distintas formas de escucharla, sea formales o informales, sea con audiencia pública o sin audiencia pública, pero tiene que ser una consulta real, que funcione, que se pueda recibir el aporte de la sociedad. O como en las leyes que tiene la ciudad, el sistema de doble lectura, medio raro, pero tienen que dictar la ley, después hacer audiencia pública y después dictar otra ley. Si en la audiencia pública ven que se levantó demasiada polvareda, no dictan la segunda ley. Si no se levantó demasiada polvareda, dictan la segunda ley. Está bien, es una forma que esté obligado a escuchar qué dicen los demás. Entonces, yo creo que al nivel de normas generales de la administración, con la participación es suficiente. Y no hace falta que haya un funcionario ejecutivo dando un permiso, una autorización, una habilitación. Eso lo tiene que hacer un tribunal imparcial independiente. Con lo cual desaparece el procedimiento administrativo. Punto. A menos que le queramos llamar procedimiento administrativo jurisdiccional al procedimiento ante el Tribunal Administrativo Independiente. Pero, ¿qué pasa? Como este no tiene una ley general, sino que cada tribunal hace como se le da la gana, hay que aprender cómo funciona cada tribunal. Agustín, yo me meto, me parece, para aprovecharte en esto, el decreto ley nacional, digamos, a partir de la gratuidad, el ciudadano lego muchas veces pierde el derecho antes de llegar a la justicia. ¿Cómo considerás vos esto, si hay que modificarlo, o esta situación de la falta de asistencia letrada en un procedimiento gratuito? Sí, el derecho europeo ya reconoce el derecho a la asistencia letrada ante los tribunales administrativos o judiciales. Yo el problema creo que la administración realmente no tiene cura en ningún país del mundo. La administración tiene que estar para pensar los grandes lineamientos. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Hacemos estas obras? ¿No hacemos estas obras? Pero después la ejecución no tiene que estar en sus manos. Tiene que estar en sus manos porque no funciona. Quizá en algunos países sí funciona. Acá no funciona. No. Sobre la ley de medidas cautelares federal, ¿tiene alguna opinión? Inconstitucional totalmente. La declaró inconstitucional en una versión anterior justamente Guglielmino. No sé si ahora pensará lo mismo, pero él declaró que no se podía limitar las medidas cautelares, parte de la potestad jurisdiccional. ¿Para qué sirve un juez que no puede ordenar que se cumpla lo que resuelve?
si no tiene medios para hacer realidad su sentencia. Porque además hay esto, ¿no? Si el juez sabe que puede tener una sentencia que no se cumple, es darle piedra libre porque haga cualquier cosa. Como una de las salas que dijo, prohíbo el ruido en la autopista. Pero infeliz, ¿cómo va a prohibir el ruido en la autopista? La autopista es una herida en la ciudad que es incurable. Ahora hay que ver mecanismos paliativos. ¿Se puede evitar el ruido? No, no se puede evitar. Pero ¡ay, qué barbaridad! Sí, es una barbaridad. Vaya a la tumba de Cacciatore a quejarse. O quéjese de que había un gobierno militar en el cual no había forma de quejarse, ni había amparo, ni había un pito. No, ya está. Eso no tiene solución. Lo único que se puede hacer es no hacer más autopistas, salvo, bueno, los tramitos que queden para mejorar un poco el sistema, hacer otra por la costanera, ese tipo de cosas que se están haciendo. Pero la solución en la ciudad en materia urbanística, hace 50 años que se sabe que no haya coches. Punto. Una coches particulares, ¿no? Tiene que haber medios públicos de comunicación y luego, bueno, taxis, remises, ambulancia, policía, bombero, ómnibus, subterráneo por debajo. Y se acabó. No da para coches particulares. Punto. No entran en ninguna ciudad del mundo. Y hay muchas ciudades en el mundo, en Suiza, por ejemplo, que hay que dejar el coche afuera de la ciudad. Y adentro van a caballo en carro. Cosas de los suizos, ¿no? Mantienen el empedrado. Bueno, acá en bicicleta. Pero no da. Entonces la autopista no ha sido una solución, ha sido un problema. Hay que tratar de que el problema ese no incrementarlo. Tratar de que la gente se vea obligada a usar los medios masivos de comunicación hasta que estos finalmente mejoren. Están mejorando lentamente en la medida en que los tipos que vienen en coche se van cada vez dando más cuenta, los más listos, de que así no se puede llegar al centro de la ciudad. Pero todavía uno ve gente que va, estaciona un minutito nomás ahí en plena avenida de circulación, entonces está siempre una mano menos porque hay tipos que están por un minutito nomás. Hacen un trámite, che, me das esto, te dejo acá, bueno, chao. Mientras tanto se va él, viene otro, un minutito nomás. Y así estamos, con todos los coches interrumpiendo una mano. ¿Por qué? Porque hay tipos que por un minutito hacen eso. Claro, estará bien para ellos, para la sociedad. No hay que prohibirlo, chao. Eso es el problema de la autopista, que vienen demasiados coches. O sea, facilitar el ingreso de coches a la ciudad ha sido un error. Ya está. Lo que hay que hacer, habría que haber hecho, es facilitar el ingreso de medios de comunicación masivos. O sea, trenes, colectivos, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, el tema de que la administración pública y los tribunales estén todos en el mismo lugar tampoco ayuda. Sí. Hubo muchos proyectos de descentralizar la justicia, pero hasta ahora ninguno se concretó, ¿no? El primero porque los jueces no quieren, me parece. ¿Hay alguna cuestión particular sobre la que no pueda tener injerencia el Poder Judicial? Que deba mantenérselo totalmente afuera, porque acá hasta se ha declarado inconstitucional una reforma constitucional. Sí, sin entrar a eso, hay una de las preguntas que vi, era si además de la reserva de la administración y la reserva legislativa y reserva judicial, yo digo en el camino, ¿qué? ¿Reserva de la administración? ¿Leen Marienhof todavía? Por Dios, eso ya hace muchos años de Marienhof. Además, Marienhof hizo ese invento leyendo a los franceses. Los franceses tienen una constitución, sí que tiene reserva de la administración, pero es la constitución francesa. Y los franceses eligieron un sistema complicado que tiene una sociedad más o menos eficaz en controlarse. Nosotros que no tenemos esa sociedad, no tenemos tampoco en la constitución la reserva de la administración pública. Tenemos la reserva del legislador y por supuesto la potestad última y absoluta del Poder Judicial, punto. No hay otro. Queda encima el control judicial, el control social. Y esa es responsabilidad de la sociedad. Todos nosotros tenemos que ocuparnos de controlar a los jueces, de que los jueces hagan bien sus deberes, que cumplan con sus funciones, que no se hagan los tontos, que no sean cobardes y que funden bien su sentencia. Y doctor, ¿cómo juega? Yo sé que usted tiene una postura, pero aprovecho que lo tengo al frente. ¿Cómo juega esa posición suya de la inexistencia de una zona de reserva con la existencia de reglamentos autónomos? Yo lo explico también eso. Pero si usted no está de acuerdo en que no hay una zona de reserva en la administración pública, ya,
No, pero digo, son caminos distintos. los reglamentos autónomos supuestamente son de aquellas materias que son propias del Poder Ejecutivo. Pero usted está razonando aparte al revés. O sea, el reglamento autónomo sirve solamente para arreglar la conducta interna de la administración pública, no para arreglar la conducta de los particulares. Acá estamos hablando de los ciudadanos. A los ciudadanos el Poder Ejecutivo no puede crear reglamentos autónomos. Por lo tanto, ¿qué resuelve la administración? ¿Quién se le ocurrió eso? A los franceses. Pero en Francia está bien, porque en Francia la Constitución dice, y en todo lo que no le damos al Parlamento lo hace el Ejecutivo. Pero claro, tiene también un sistema de presidente, de primer ministro, es otra sociedad, otros mecanismos. Si tuviéramos un sistema parlamentario, hablemos de vuelta, barajamos y damos de vuelta. Pero con un sistema presidencialista, no. Decir un sistema presidencialista cuyo problema es el exceso. O como dice Barra en su tratado, nuestro sistema no es presidencialista, es hiperpresidencialista. Bueno, ahora él lo decía y le parece bien además, ¿no? O le parecía bien cuando estaba menos. Ahora no sé qué dirá. Pero el sistema es hiperpresidencialista. Y eso está bien, y no está bien, no está bien. Así no funciona. Entonces, si uno de esos dice, y además tiene reserva de administración donde el legislador no se puede meter, ahí sí que le mandamos a todos. Eso es un problema de el intérprete, ¿para dónde quiere ir? ¿Es una cosa de cosas frías o va a algún lugar? Creo que el lugar al cual uno tiene que ir es una democracia donde haya el mayor grado de libertad posible, el mayor grado de igualdad posible, que funcione lo mejor posible. Un hiperpresidencialismo no funciona bien. No funciona bien. Además de que siempre pasa lo mismo. O sea, la presidenta firmó el decreto de Chevron. Que lo firme Galucho y que lo firme algún otro. Bueno, ellos es un problema de ellos. ¿Se bancarán o no? Lo firma la presidenta y ya, bueno, caramba, el tema cambió. Pero la verdad, yo no creo que la presidenta haya estudiado eso. Firmó, chao, como firma tanta gente que, ojo, Alfonsín, los que yo he visto, firman sin leer. El secretario administrativo de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, cuando yo era adjunto, al comienzo de mi carrera, tenía que firmar los recibos para que uno cobrara el sueldo, ¿no? Era un sistema muy antiguo. Entonces, un día le llevo para que firme la autorización, hace la firma, ¿no? Y me dice, ¿usted sabe por qué tengo una firma tan larga? Digo, no, para poder leer lo que firma. Entonces, mientras el tipo va firmando, va leyendo. En vez de ponerse a leer primero y después firmar, para que la gente me diga, che, dale, no, yo pongo a firmar. Toma. O sea, la firma termina siendo un disparate. Una cosa totalmente irreal. Y sobre todo trastoca el sistema de controles de poder. Porque una cosa es decirle a Galucho, che, mira, ¿cómo haces este contrato? Otra cosa es decirlo al presidente. Entonces, nos conviene, me parece, enfatizar las facultades presidenciales porque va en desmedro del control. Del control oportuno, eficaz, etc. Pregunta. Con respecto a la discusión que se ha hecho muchas veces en doctrina entre licitación pública y contratación directa, ¿no cree que por ahí debería repensarse la discusión en cuanto a comparar procedimientos de selección de contratista o medios de contratación previstos en las leyes de contrataciones versus procedimientos, medios de pago de contrataciones, formas de contratar previstas en la ley de administración financiera, como por ejemplo fondos rotatorios? Mire, eso es un camino que viene así. Yo vengo de acá, de la transversal, y le digo, hay que hacer como en Estados Unidos la acción quitam. ¿Qué es la acción quitam? Cuando el Estado se ve perjudicado ilegalmente en una suma de dinero, cualquiera puede hacer una acción contra el responsable de eso, y ahí tiene una opción el Ministerio Público en seguir la acción o dejarlo al tipo seguirla. Si el tipo la sigue, tiene legitimación para obtener eventualmente la reparación del perjuicio al Estado y cobra el 8 o el 10%. Un tipo consiguió para el Estado Federal de Estados Unidos 80 millones de dólares y cobró 7.800.000 dólares por su trabajo. Eso es lo que hay que hacer, o sea, darle a la gente medios para combatir la corrupción. No es el problema de la selección de contratistas, es el problema de la corrupción. La contratación podría ser toda directa, siempre que haya controles de que el tipo no se esté llenando de plata. Hay mecanismos muy sencillos. Yo diría que el más sencillo de todo es mirar el estándar de vida.
Cambió de coche, ¿qué coche tiene? Cambió de casa, ¿qué casa tiene? ¿Cuántos campos compró últimamente? Y de acuerdo a eso va viendo si esto merece o no una investigación más profunda. Si usted lo conoce, por eso Uruguay funciona. Uruguay es un país chico, todos se conocen, todos se conocen. Yo le contaba ayer a un amigo, tengo un amigo que vive, gracias a Dios, que fue vicepresidente del Banco Central, ministro de esto, ministro de lo otro, una larguísima trayectoria de administración pública. Una vez que me invitó, me va a buscar al aeropuerto teniendo uno de esos cargos, en un Fiat 600 manejando él. Estamos hablando de Montevideo. Un día, ya grande el hombre, se compra una casa en Punta del Este. ¿Sabe qué hizo? Hizo una explicación detallada de sus ingresos y se la mandó a todos sus amigos. Te explico cómo me compré la casa. Tenía tal juicio, lo gané, lo cobré con esta plata, tal. ¿Por qué? Porque siente que hay un control social. Entonces, antes que alguien le venga a decir, ¿cómo te compraste la casa? Lo explica él, mira, me la compré así. Pero eso es Uruguay. País chico, tiene control social. Un país muy extendido como el nuestro, no hay control social. Porque la gente no la vemos nunca. Realmente el control social acá hacen algunos restaurantes de Puerto Madero y debajo de la autopista. Entonces, ahí, mirá, vino fulano. O yo, déjalo atender a y atender a mí. Pero es un control social, digamos, muy sofisticado y muy lleno de falencia, no sirve para nada. Y después está el control social de los corruptos, que todos conocemos algunos, y no me diga nadie que no conoce uno. Ese corrupto que conocen, lo leen, lo citan, culpa de ustedes. Culpa de ustedes. Si no tienen control social, eso es lo que les pasa después. Tienen más corruptos en sí. Agustín, yo no sé cómo es tu tiempo, pero vos disponés. Yo tengo una regla que es de la administración pública. Les cuento una anécdota. Una vez, hace muchos años ya, un grupo de alumnos, un grupo numeroso, se presenta para querer discutir conmigo el tema de los exámenes a libro abierto, con problemas, ¿no? Y uno diría, pero escúcheme, te estoy diciendo que no estudié, con los libros va. Y había tipos que decían, yo cada examen lo aprobé con 2 días de preparación. Y bueno, si podés, mejor. Si sabés resolver problemas, no te aflijás, servís como abogado. Pero digo, bueno, mire, esto es un tema largo, elijan ustedes una hora que les convenga, nos encontramos acá en la facultad y hablamos, con tiempo. Bueno, eligieron el día X a las 20. El día X a las 20 empezamos a hablar. Finalmente se cerró la facultad. Nos fuimos afuera de la facultad. Ya era pasada la medianoche. A las 4:30 de la mañana se fue el último. Dice, doctor, discúlpeme, me tengo que ir. Antes muchos se fueron, tengo que cenar, me espera a mi casa, discúlpeme, doctor, yo me voy. Me quedé el último. A mí, en aguante no me gana nadie. Así que pueden ir yéndose cuando quieran, yo me voy a ir el último. Y esta es una experiencia de administración pública, ¿eh? El que más aguanta, dura, que gana. El que se cansa, perdió. Vigilantius et non torpentius. Esto es un chiste nomás, ¿no? No, es un chiste de cuando era joven, ahora ya. Tengo el espíritu joven, pero no mucho más. Pero no lean Marienhof, pobre. ¿Nos recomienda alguna lectura más allá del derecho administrativo? Más allá del derecho administrativo. Hay que leer de todo. Economía sobre todo, sociología, psicología, hay que leer de fisiología del cerebro. Yo creo que hay que leer de todo, hay que ser omnívoro. El ser humano es omnívoro, también debe ser omnívoro intelectualmente, hay que leer de todo. Hay un libro que yo lo cito, La psicología del estudio, viejo ya, que dice, el pensamiento en una sola materia genera esterilidad, igual que las especies. El casamiento homosexual, el casamiento dentro del clan, digamos, es estéril. Con el clan de afuera, ahí, o sea, la mezcla es lo que produce la fertilidad. Y en materia intelectual es lo mismo. Si usted lee solo derecho administrativo, perdió.
puede decir cualquier disparate. Si usted lee un poco de acá, un poco de allá, un poco del otro lado, y va variando sus intereses, usted se enriquece y enriquece lo que hace también, ¿no? Ahora, ¿qué? Y bueno, esto depende de la curiosidad de cada uno, de la vida, que si yo tengo un hijo antropólogo, entonces antropología leo bastante. Por supuesto, mi hijo piensa todo lo contrario que yo pienso de antropología, ¿no? Pero bueno, no sería hijo si no pensara todo lo contrario. Pero, por ejemplo, mi gusto por la antropología lo tengo porque tengo hijo antropólogo. Repito, nada de lo que yo pienso le gusta a él, ¿no? Y viceversa. Pero la economía no se puede hacer derecho administrativo, por lo menos, sin estudiar algo de economía. Sin estudiar economía. No se puede. Por ejemplo, hay una discusión, yo me acuerdo, hace 60 años. Yo estaba en el Rotary Club de Buenos Aires, en un almuerzo, y comento, sí, porque con la emisión que hay, la inflación se desata. Un tipo casi me mata. Me dice, pero ¿quién le ha dicho a usted que la inflación provoca, claro, que la emisión provoca inflación? Yo me quedé absorto, me callé la boca, por supuesto, y después lo seguí estudiando, hasta que dije, sí, provoca inflación, más allá de cierta medida. Claro, si emite un cachetito así, no, pero si emite, la inflación aumenta. ¿Por qué? Porque se desprecia el valor de la moneda, por la mayor cantidad. El M1, que es el circulante, usted lo aumenta y vale menos. Ahora, eso hay que leerlo en economía. Hay que leerlo en economía. Y los economistas hay que leerlos, sinceramente. Y cambian, y ojo que no son los mismos. O sea, los economistas que yo leí en el año 50 eran otra economía. Era la economía del desarrollo, la economía de la planificación, la economía del bienestar. Ahora todo eso cambió bastante. Y, por ejemplo, la economía sirve para saber que estamos quebrados. El Estado no tiene plata para pagar lo que debe. No las deudas que va a incurrir, las deudas que ya incurrió. Jubilados en primer lugar. Pero eso sucede hace mucho. ¿Cómo? Eso sucede hace mucho. Que el Estado no puede pagar sus deudas. ¿Qué hace? No es actual. Esto pasa hace mucho que dejó. Sí. Digamos que está en una cesación de pagos. Bueno, pero yo quiero decir, uno no puede no saber que esto es lo que está ocurriendo. Si cuando uno habla de responsabilidad del Estado, no puede dejar de saber que el Estado no puede pagar. ¿Por qué? Porque tira la plata por otro lado. O porque se la roba o porque lo que sea. No la puede pagar. Y no lo va a pagar porque no lo puede pagar. Y entonces la Corte dicta fallos y más. Pero mientras alguien no vaya al corazón del problema, que es el gasto del despilfarro, el gasto irracional y la corrupción, pues no se corregirá. Entonces todo el que habla de los jubilados está hablando por hablar, porque no va al problema. El problema es cómo hacer que el Estado pueda pagar. Y para que el Estado pueda pagar, y bueno, hay ciertas reglas que hay que preguntar a los economistas y lo saben. Y además los economistas piensan todos iguales, ¿no? Un poco más, un poco menos. Hace falta que venga un tipo que no es economista para que diga entonces las cosas que los economistas no dicen. Pero es lo mismo, digamos, para hablar de... Si uno tiene que hacer un caso de mala praxis, tiene que estudiar lo pertinente de medicina para poder explicar por qué el médico del caso hizo mal, practicó mal su arte, ciencia o profesión. Con la economía es lo mismo, hay que saber algo de economía, a la fuerza. Y después algo de sociología, hay que ser un poco omnívoro realmente. Con respecto a la responsabilidad del Estado, ¿usted cree que debería ser local o federal la regulación? Y si en su caso por ahí podría haber una ley de presupuestos mínimos federales junto con regulaciones locales. Hay que ser realista siempre. Si usted hace una responsabilidad local, el 90% de la provincia van a decir yo no pago nada a nadie. Punto. Se acabó la responsabilidad provincial. La única manera que sea legislación nacional. Ahora está en el Código Civil. ¿Para qué meter la mano? Y para achicar la responsabilidad. Porque el problema no es achicar la responsabilidad, es achicar el gasto, para que haya plata para hacer frente a la responsabilidad. O si no, como dice Mayral, hacer dos derechos administrativos. No sé si han leído un artículo de Mayral, está repetido en el tomo 7. Él se pregunta, ¿uno o dos derechos administrativos? Y él llega a la conclusión de que hay dos derechos administrativos. Uno va escarbando un poco más, hay un derecho administrativo para el débil y uno para el poderoso.
A los empresarios le pegan más fuerte en la justicia, le aplican más exigencias jurídicas. Al tipo que está con una muerte encima y tratan de ser más suaves. Entonces a lo mejor no tiene que haber una responsabilidad por igual para todos, sino una responsabilidad desigual. Pero yo creo que eso con el Código Civil y la jurisprudencia se maneja bien. El problema de fondo es cuando la sentencia no se puede cumplir. Y no se puede cumplir cuando no hay control social y judicial del empleo de los fondos públicos, como para asegurar que no se despilfarra el dinero. Si el dinero se despilfarra, pues nunca habrá responsabilidad del Estado. Ahí en el tomo 7 hay un capítulo sobre responsabilidad del Estado y una charla que di en la Facultad de Derecho en las jornadas intercátedras. Yo dije, esto es como dicen los psiquiatras y psicólogos que es. Dice, el paso previo a la curación es el insight. ¿Qué es el insight? Verse uno a sí mismo. Uy, qué tipo de esto, ¿verdad? Bueno, entonces se deprime cuando uno se da cuenta quién es. Entonces, pero sin depresión del insight, sin conocerse a sí mismo, no hay curación. La responsabilidad es eso. Primero hay que ver que el Estado no puede pagar, para ver después qué se puede hacer. Ahora, me parece que regular la responsabilidad del Estado es irreal, porque va a seguir sin resolver el problema. A menos que digan, como dijeron los franceses hace 2 siglos, el Estado no paga nada. Ah, bueno, eso es una buena solución. No paga nada y listo. Una buena solución. Y sí, estarán siempre los tipos que consigan algo, los tipos que no consigan, los poderosos, los débiles. Pero eso, digamos, se va a ir arreglando por la fuerza en el ámbito internacional. Nosotros cada vez que necesitamos plata, cada vez que los gobiernos precisan plata, tienen que someterse a la jurisdicción extranjera. Generalmente a Nueva York, le depositan la plata a Nueva York, firman a Nueva York, van a Nueva York a firmar, el procurador del Tesoro, el ministro, todos firman allá en Nueva York, te lo pagaré. Eso está también en el tomo 7. Y si no, no hay plata. Me acuerdo que cuando en el 73 asume Bacigalupo como procurador del Tesoro, yo era amigo de él, lo voy a visitar para felicitarlo por el nombramiento, pero fui, qué sé yo, 10, 15 días después del nombramiento. Me recibe y me cuenta, acabo de hacer un dictamen declarando la inconstitucionalidad de someter el crédito externo a una jurisdicción extranjera. Le dije, te van a echar. Era Cámpora, te van a echar. 15 días después no estaba mal en procuración. ¿Por qué? Porque el país necesitaba desesperadamente la plata y cuando la precisa desesperadamente firma cualquier cosa. Después, claro, viene, no, eso es inconstitucional. Sí, pero mientras tanto lo firmaste una y otra vez. No digo el mismo gobierno, sucesivos gobiernos, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Siempre, porque el de afuera no pone plata si no tiene un poco de certidumbre, un poco de estabilidad. Los tribunales argentinos y la legislación argentina, y el Congreso argentino, más la oposición argentina, no le dan un mínimo de estabilidad, de razonabilidad, de certidumbre. Entonces no pone la plata. Y la pone solo cuando cree que tiene mecanismos. Ahora, en el caso de Chevron, no se sabe cuáles son los mecanismos. Hay todo tipo de versiones. Y después, bueno, lo iremos a pelear, diremos que no sirve, que no vale. Y mientras tanto Chevron se regaló la plata. ¿Saben qué pasó con Repsol? Yo lo leí hace poquito en un artículo de Expert, muy interesante. A Repsol primero le amenazaron de que le iban a expropiar. Y Repsol se lo tomó en serio, se lo creyó. Entonces, ¿qué hizo? Se fue llevando la plata. Se llevó casi todo. Y por ahí hubo varias cosas turbias. Cuando le expropiaron, ya a los tipos no les quedaba nada. O sea, capaz que le pagaron de más ahora. En serio. Pero nuevamente, si usted no le da un mínimo de seguridad, el tipo no viene, o se va, y otro no viene. Los casos del CIADI, más de una vez se ha dicho, bueno, ¿y por qué no denuncia a los compañeros del CIADI que se pueden denunciar? Y porque si no, no viene nadie. Ah, bueno, entonces si no lo denuncia, y cuando lo condenan, pague. Y cuando lo condenan, defiéndase bien. Yo tuve una discusión violenta una vez con una amiga del procurador del Tesoro que me llamó para que yo opinara en un tema. Y yo le dije, pero estás defendiendo mal al Estado. Acá vos tenés que sostener esto y esto y esto y esto. No, pero es que no se puede porque explicaciones políticas. Y bueno, mirá, si vos defendés más al Estado vas a perder el juicio.
Sí, pero es que ¿sabéis lo que pasa? A los gritos, según él, ¿no? Yo ni me acuerdo. Por supuesto lo perdió. Y por supuesto después hay que pagarlo. Y sí, finalmente hay que pagarlo, sí. Con bonos a plazo, se negocia un poco. Demorar y disminuir, demorar y disminuir. Pero llega un punto en que sigue, o sea, los acreedores externos no se olvidan. Los bonos de la época zarista, de 1800 y algo, lo cobraron un siglo después los acreedores ingleses, porque la siguen y la siguen. Ahora le llaman los fondos buitres en Estados Unidos, pero se la siguen. Entonces, pensar que el inversor extranjero va a traer plata sin seguridad no es real. Entonces, o vivimos con lo nuestro o damos seguridad. Si no damos seguridad, nos hacen de afuera las cosas que nos hacen. Y por eso es que creo que hay un artículo que les recomiendo mucho, está en inglés. No lo voy a traducir nunca al castellano, no porque sea algo muy terrible, sino porque quiero que si alguien lo lea con detenimiento, no así no da un vistazo por encima y chao. Que se llama Access to Justice, acceso a la justicia, Legal Predictability, seguridad jurídica, y Economic Rationality, racionalidad económica. Es un trabajo que lo pensé muchísimo, lo escribí muchísimo, y ahí tomo una referencia de un economista de hace un par de décadas, Delon creo que se llama, que reinterpreta a Adam Smith. El tipo dice, Adam Smith dijo, en La riqueza de las naciones, que los países que den un tolerable grado de seguridad jurídica y un tolerable grado de protección a los derechos. Fíjense que esa palabra es suave, tolerable, más o menos, y un poco de seguridad, un poco de justicia, dice, van a recibir los capitales y se va a producir la riqueza de las naciones. Esa es la tesis de Adam Smith. El tipo dice, no resultó así, dice Delon, pero sí resultó al revés. Los países que no dan un tolerable acceso a la justicia y un tolerable seguridad jurídica, se le va la plata. Se le va la plata, dice, y esto es lo que hace rico al centro y pobre a la periferia. Porque el centro sí ofrece un mínimo tolerable de seguridad y un mínimo tolerable de acceso. Entonces la plata se va ahí. De todos los países del mundo que no ofrecen seguridad jurídica ni justicia, la plata se va a los países que sí lo ofrecen. Y en Rusia lo mismo, todos los rusos están en Londres ahora. Los rusos millonarios que se robaron toda la plata de Rusia, bueno, les llevan a Londres, o a Suiza, donde quieran. Y cuando Suiza, eso lo explico en el artículo, cuando Rusia interviene en Georgia, le costó 30.000 billones de dólares de gente que se rajó la plata diciendo acá la cosa pinta mal. Y ahora con lo de Ucrania no sé si ahora pasa lo mismo. O sea, los países que no ofrecen un módico, mínimo, tolerable régimen de seguridad, de estabilidad y de control, no reciben capitales. Si no los quieren recibir, está bien, pero si los quieren recibir, esas son las reglas. ¿Y qué pasa? Nosotros mismos nos llevamos la plata afuera. Porque aparentemente las empresas argentinas se han transformado todas en multinacionales. ¿Por qué? Porque invierten la plata afuera. O sea, dejan acá un pequeño núcleo y después invierten en África, en Urania, en todo el mundo. Se han transformado en multinacionales como una forma de tener inversiones en lugares donde tienen un poco más de seguridad. Hasta China. China es un país autoritario, es un país más o menos comunista, es un país donde no hay acceso a la justicia, pero tiene una tolerable predictibilidad. Usted sabe que se arregla con lo que debe arreglar, eso se va a respetar a través del tiempo. Entonces China está recibiendo inversión extranjera directa en altísimo grado. ¿Por qué? Porque cumple las reglas que prometió cumplir. Y los chinos tienen sus reglas, quieren participación ellos en las empresas, o sea, hay mucho, o sea, no reciben así nomás con los brazos abiertos. Pero las condiciones que pactan las cumplen, las respetan a través del tiempo. Y por lo tanto China va creciendo a tasa china. Bueno, yo creo que ya estamos todos un poco pasados, ¿no? Rusa, aplaudir a los que aplauden. En el teatro se repite, ¿no? Bueno, realmente. Bueno, un placer. No, gracias.